Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo preparar este delicioso y esponjoso bizcocho en tan solo 45 minutos y con muy pocos ingredientes. Para ver los ingredientes necesarios y el modo de preparación, no os perdáis ningún detalle del vídeo. Empezamos. Para este bizcocho necesitamos 100 gramos de harina de trigo para todo uso, tamizada, 3 huevos a temperatura ambiente y la talla SL, 100 gramos de azúcar, 20 gramos de aceite de girasol o lo que es lo mismo 3 cucharas y una cucharadita de aroma de vainilla. En un bol añadimos los huevos y el azúcar. Y batimos primero a velocidad pequeña para incorporar el azúcar con los huevos y después aumentamos la velocidad. Tenemos que conseguir una textura cremosa y blanquecina. Yo he batido los huevos con el azúcar unos 5 minutos, pero dependiendo de la potencia de vuestro robot puede que tardéis más o menos tiempo. Mientras tanto, ponemos el horno a precalentar a 180 grados con el fuego arriba y abajo, y también podéis aprovechar y suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y está listo. Mirar la textura, es muy cremosa y blanquecina. Ahora añadimos la vainilla y el aceite y batimos unos 10 segundos a velocidad media. Por último añadimos la harina poco a poco y la incorporamos con movimientos envolventes. Aquí quiero que os fijéis también en la textura de la masa del bizcocho. Como veis es una textura cremosa. Recogemos bien los márgenes del bol con una espátula y listo. Yo tengo aquí un molde de 15 centímetros de diámetro y 8 de alto. Como veis mi molde no tiene fondo. Le he puesto un poco de papel film, he engrasado los márgenes con un poco de aceite de girasol y lo he forrado con papel vegetal. Añadimos toda la masa en el molde. Mezclamos ligeramente con un palito y le damos unos golpes suaves al molde para romper las posibles burbujas y lo metemos al horno con el horno precalentado a 180 grados con el fuego arriba y abajo a media altura y sobre las rejillas del horno. El tiempo estimado es de 30 a 35 minutos aproximadamente. Podéis hacer la prueba del palillo introduciendo el palito en el medio y si sale limpio está hecho. Pasados 35 minutos justos, el bizcocho está listo. Lo voy a dejar en el molde durante 10-15 minutos aproximadamente para que se enfríe un poco y luego lo desmoldamos. El bizcocho ya se ha enfriado un poco, lo desmoldamos y lo ponemos boca abajo hasta que se enfríe por completo. Dependiendo del tamaño puede tardar más o menos tiempo, que por cierto, este bizcocho es para una tarta de 4 a 5 personas. Si queréis un bizcocho para una tarta más grande, simplemente tenéis que doblar las cantidades. Con 6 huevos, 200 gramos de harina, 200 gramos de azúcar y 40 gramos de aceite, os sale un bizcocho para 10 personas y lo podéis poner en un molde desde 25 centímetros de diámetro hasta 28 centímetros de diámetro. El bizcocho ya está frío y no me quiero ir antes de enseñaros cómo queda por dentro.
Es una maravilla de bizcocho, muy esponjoso y jugoso y con un sabor delicioso, y lo mejor que se hace en muy poquito tiempo, sin ningún esfuerzo, ninguna complicación y con ingredientes básicos que todo el mundo tiene en la cocina. Este bizcocho es perfecto para tartas e incluso para servirlo sin ningún tipo de relleno en los desayunos o meriendas. Hemos llegado al final de esta receta también. Espero que os guste y que os animéis en prepararla y que me dejéis un comentario con el resultado final. Y ya sabéis que cualquier duda que tengáis me podéis escribir sin ningún apuro. Yo siempre intento contestar a todos vuestros comentarios. También me podéis seguir en Instagram, donde me encontráis bajo el nombre Paraíso de Sabores. Y ahí también me podéis escribir en privado. Muchísimas gracias por estar allí. Hasta la próxima y Dios os bendiga. Adiós.